Buenos días, Humash para el día lunes, Parashat Tzav. Esto se encuentra en el capítulo 6 del libro de Levítico, Vayikra, el versículo Yudbet 12. Primeramente, hoy va a hablar de una ofrenda muy particular. Creo que no es tan conocido esta ofrenda como los otros, inclusive para los que conocen las ofrendas. Y es que el Kohen Gadol tenía que hacer su propia ofrenda todos los días. A partir del momento que fue inaugurado y puesto como Kohen Gadol, había un corbán de su parte que él tenía que ofrecer de granos, corbán minjá, diariamente. Y el Kohen normal, que no era el Kohen Gadol, también tenía que hacer una ofrenda, pero solamente el día en que fue inaugurado al servicio del templo. O sea, el Kohen Gadol todos los días y el Kohen regular solamente una vez cuando fue iniciado en el servicio en el templo. Y este es el primer tema del Humash de hoy. Dice, Vayidaber Hashem el Moshe Leimor, y Hashem habló con Moshe diciendo, Ze Korban Aharon Ubanav Asher Yakriv el Hashem Biyom Himashachoto. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Hashem en el día que sea ungido. Asirit ha'efa solet mincha tamid, una décima parte de una efa de sémola como oblación continua, machatzita baboker o machatzita ba'arev. Tenía que la mitad en la mañana y la mitad al atardecer. והכהן ועל מחבת בשמן תעשה מורבכת תביינה תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח להשם deberá ser hecha sobre un sartén con aceite escalada la deberás traer horneada repetidas veces una oblación en partes la ofrecerás en fragancia placentera a Hashem. En otras palabras, igual como cuando estudiamos el Korban Minjá, vimos que hay diferentes tipos de Korban, aunque en general la receta era parecida, todos incluían algún tipo de el grano, aceite, algunos eran horneados, otros eran fritos, algunos eran fritos en un sartén más profundo, aún en un sartén más plano. Entonces, esto es otra ofrenda con su propia receta, cómo había que hacerlo, también había que dividirlo en pedacitos. Tenía su propia receta que no vamos a entrar en todo el lujo de detalle ahora, pero ese tenía que hacer el Kohen Gadol diario desde el día que fue, digamos, puesto como Kohen Gadol. Y después sigue la Torah diciendo, va Kohen HaMashiach tachtav mi banav yaseh ota chok olam l'Hashem kalil taktar. Y el Kohen que sea ungido en su lugar, de entre sus hijos, la llevará a cabo, es un estatuto perpetuo para Dios enteramente que será quemada en humareda. En otras palabras, si el otro Kohen Gadol entra en su puesto, entonces ahora le toca a ese Kohen Gadol nuevo de hacer esto. Kohen Gadol. Esto es la ofrenda del Kohen Gadol. V'chol minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel. Toda oblación de un Kohen deberá ser ofrecida enteramente, no podrá ser comida. Es interesante esta ley. La ley es que normalmente en las otras ofrendas de minjá, llamado aquí oblación, no estoy exactamente seguro de esta palabra que quiere decir oblación, pero así lo traduce. El Kohen siempre tenía un beneficio del Korban Minjá, porque recuerdan que tenían que agarrar con los dedos, así con estos tres, y siempre quedaba más masa de lo que se iba a ofrecer. Y la Torah ya dijo que esto va a los Kohanim. Pero cuando un Kohen ofrece para sí mismo, no queda nada.
El Cohen no puede beneficiar nada y hay que quemar todo. Esa es la ley. La ley es que cuando un Cohen hace su propia ofrenda, no queda nada para los Kohanim o los otros Kohanim para comer. Ok, entonces ahora vamos a regresar al tema de los Korban Hatat, el Korban de pecado. Solamente un poquito de contexto aquí. Nosotros sabemos que hay leyes de kashrut, ¿no? Leyes por ejemplo, si no es suficiente que la comida o los ingredientes sean kasher, sino también la olla que usas para cocinar también tiene que ser kasher. ¿Cuál es el principio de eso? El principio es de que hay partículas que se meten en las paredes de la olla y aun cuando terminaste de cocinar, quedaron estas partículas y cuando vuelvas a cocinar otra vez, entonces esto puede meterse en la comida. Entonces, vas a decir, bueno, pero es una olla limpia, es limpia por fuera, pero por dentro, cuando lo vuelves a calentar, entonces las partículas pueden entrar en la comida y hacerlo no kasher. Entonces hay un proceso de kasherización. Si quieres kasherizar una cocina, tienes que agarrar todas las ollas y tienes que, sacar hay un procedimiento medio al cual se quita estas partículas que están alrededor. Y esas son leyes bastante amplias que el que kasheriza, una cocina o ollas que no son kasher, sabe cómo hacerlo. Este mismo tema va a aplicar a los korbanot, porque como sabemos, los korbanot tienen una santidad. Y la santidad varía si es una santidad básica o es Kodesh Kodashim, una santidad más pura, más elevada. Y cada korban, cada sacrificio, de acuerdo a su santidad, puede ser comido por gente específica, ¿no? En un lugar específico. Entonces, de cierta manera, hay que verlo muy parecido a las leyes de kashrut. Igual como una persona normal solo puede comer esa comida bajo estos principios, igual los kohanim podían comer, tenían que manejar las mismas leyes. ¿Qué quiere decir esto? Si algo se cocinó que era sagrado dentro de una olla, ¿ok? Y entonces la olla recibió las partículas de esa comida. Ahora, si alguien que no tiene el derecho por la Torah de comer de ese nivel de Kedushá, usa esta olla, estaría comiendo algo que no puede comer. ¿Entienden? Son los mismos principios. También hay otro detalle en todo esto que es cuando algo es hecho de tierra, hoy en día no, de barro, un recipiente de arcilla, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver? Entonces no hay forma de kasherizar eso. No hay forma que uno pueda kasherizar, porque no hay forma que vuelva a salir las partículas completamente de un recipiente así. Entonces, según la ley de la Torah, esto la única forma de utilizarlo otra vez es rompiéndolo completamente. Y bueno, vuelves a fabricar otra vez un recipiente, una olla otra vez. Esto también vamos a ver que es la ley acá cuando algo recibe una kedushá especial. Dice la Torah así, Vaidaber Hashem a Moshe lemor. Hashem habló con Moshe para decir, Daber el Aarón vel banav lemor, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, Zot Torah Hatat
Esta es la ley de la ofrenda de pecado. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם, קודש קודשים היא. En el lugar donde sea degollada la ofrenda de ascensión, será degollada la ofrenda de pecado delante del Eterno, es sumamente sagrada. O sea, tiene el nivel de Kodesh Kodashim, que es el nivel, digamos, más elevado. Entonces, básicamente le está diciendo el lugar donde hacer este corbán. El lugar es el mismo lugar que nosotros dijimos que hay que hacer el corbán olá de ascensión. Que esto es la parte norte del altar. Y cuando decimos que algo es de este nivel de Kodesh Kodashim, o sea, del sumo, digamos, santidad, significa que solamente puedes comerlo dentro del templo, no puedes sacarlo del área del templo, y tiene también una fecha de vencimiento. ¿Ok? Solamente, o sea, hasta la noche siguiente del día que se ofreció el corbán es que se puede comer. Y después ya no se puede comer más. Entonces la ley es así. HaKohen hamechate ota yochaleno b'makom kadosh teachel b'chatzar ohel moed. ¿Quién lo puede comer? El Kohen que la haga ofrenda de pecado la comerá. En un lugar sagrado deberá ser comido en el atrio de la tienda de la cita. O sea, cualquier Kohen que está presente en el trabajo, porque habían diferentes turnos, entonces tiene que ser de uno de los Kohen que estaba de turno cuando se hizo este corbán. Este Kohen obviamente no puede ser impuro. Y si es impuro, de todas maneras, él no puede estar ahí haciendo el servicio. Pero tampoco puede comer de la comida de los korbanot. Entonces, si tiene estas dos características, puede dividir, puede participar en la comida que es sacada de este corbán. Tiene que ser comido en el sitio, digamos, en el atrio, dijimos, y no puede comerlo antes que su sangre fue aplicado al altar. Y esto es la ley de todos los korbanot. Kol asher yiga bibsara yigdash. Todo lo que toque su carne será consagrada. Y aquí viene lo que hablamos antes. Cualquier comida que toca esta carne y absorba algo de su jugo o algo de su sabor, entonces también se convierte kadosh, también tiene las mismas reglas que la misma carne del corbán. ¿Qué quiere decir esto? Que número uno, ya queda como descalificado. Si el sacrificio queda mal, entonces este pedacito de carne que tocó también va a tener la misma ley que el corbán. Y en cuanto a quién lo puede comer y dónde lo puede comer, también esa carne que tocó la carne del corbán adquiere esa misma ley. O sea, no era carne de un corbán. Alguien agregó otra carne o llegó de incluirse, va a recibir toda la kedushá y todas las características del corbán mismo. Y no solamente esto, dice, Kol asher yiga bibisara, yikdash, todo lo que toque su carne será consagrado. Asher yizeh midama la beged, asher yizeh alea, techabes b'makom kadosh. Y se rocía de su sangre sobre una vestimenta, lo que haya sido rociado deberá ser lavado en un lugar sagrado. O sea, increíble, o sea, tiene como fuerza de, digamos, de
afectar a lo que toca también. No es solamente el corbán en sí. ¿Ok? Si toca otra comida, la comida es kadosh. Si toca la ropa tiene que pasar por un procedimiento de lavarse. Es bien delicado este tema. Y dice, ukli jerez asher tevushal bo, y si fue utilizado un utensilio de barro en el cual haya sido cocinada, entonces deberá ser roto. Pero si fue cocinada en un utensilio de cobre, deberá ser frotado y enjuagado en agua, o que básicamente el mismo proceso de kasherización que hacemos cuando algo tiene algo no kasher. Aquí es todo lo contrario. No es que no es kasher, es demasiado sagrado para que una persona normal lo coma. Entonces, para bajarlo a un grado normal, tenían que hacer lo mismo. Para que no queda algo de kedushá ahí y alguien que no puede o debe comer eso llega a comerlo. Que eso tiene sus consecuencias. Kol zachar b'kohanim yochal ota kodesh kodashim hi. Todo hombre varón entre los kohanim podrá comerla, es sumamente sagrada. V'chol chatat asher yuva midama el ohel moed lechaper b'kodesh lo teachel ba'esh tisaref. Dice, y cualquier ofrenda de pecado cuya sangre algo haya sido llevado a la tienda de la cita para hacer expiación en el santuario, no deberá ser comida, en el fuego deberá ser quemada. La última ley aquí, ¿a qué se refiere? Si se equivocaron y un corbán, un sacrificio que había que ofrecer en la parte exterior, recuerda que en el mizbeach, en el altar que tiene la rampa, entonces por error lo metieron adentro, ¿ok? Y en el lugar que no era, entonces esa carne ya no se puede comer, entonces hay que quemarlo completamente. Okay. Esta es la ley de por encima, de nuevo, en estas porciones. Estoy incorporando un poco el Rashi en la misma explicación, porque son bien complejos, digamos, las leyes. Ahora, en esa última parte del Chumash de hoy, la Torah vuelve al tema del Asham, el Korban Asham, el Korban para culpabilidad. Entonces, es importante entender que tanto el Korban Hatat, el sacrificio de pecado, como el Korban Asham, el Korban para culpabilidad, ambos son por pecados. Entonces, si son los dos para pecados, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué instancia ofrece una persona un Korban Hatat, un Korban de pecado, o un Korban Asham, que es de culpabilidad? Entonces, en línea general, es Hatat, es cuando alguien cometió un pecado, uno de los 33 pecados cuyos castigo fuese karet, su vida fuera cortado, si fuese que lo hubiese hecho a propósito. Por ejemplo, a la persona que Hilul Shabbat, o sea, a propósito desecrar el día de Shabbat, o los pecados también de los arayot, que son las relaciones prohibidas. ¿Ah? Si lo haces a propósito. Y el Korban Asham es que uno ofrece cuando no sabe si cometió un pecado o no. En el otro caso, él sabe que él hizo un pecado, pero fue por error, ¿no? O sea, no hay, digamos, en este caso, duda que lo hizo, ¿sí? Pero fue un error, fue por error que lo hizo.
Pero Asham es que él no sabe, él no recuerda si lo hizo o no lo hizo. No está seguro. Por ejemplo, tenía enfrente de él dos cosas. Uno era kasher y otro no era kasher. Y comió uno de ellos, pero no sabe cuál de ellos comió. ¿Ok? Entonces, esto ya es Asham. Esto es en línea general la diferencia entre estos dos tipos de korbanot. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Todos estos temas ya se tocó en Parashat Vayikra. Y en este parashá estamos como que agregando y completando las leyes que no se terminó de completar en Parashat Vayikra. Okay, entonces, en cuanto a las leyes de Asham, hemos hablado qué circunstancias son que llevan a la persona de tener que ofrecer esto. Pero no cómo este corbán tiene que ser ofrecido, cuál es el orden. Y de nuevo va a sonar bastante parecido a otros korbanot, porque todos sabían que degollar y había que aplicar una parte de la sangre sobre el altar, había que ofrecer ciertas partes del animal. Todos más o menos tienen algo muy parecido, pero no lo hemos dicho y aquí es donde la Torah lo dice. V'zot Torat Hashem Kodesh Kodeshim Hu. Esta es la ley de la ofrenda de culpa, es sumamente sagrada. B'mkom asher yishchatu et ha'olah, yishchatu et Hashem, ve'damo yizrok al mizbeach saviv. Dice, en el mismo lugar donde degollaron la ofrenda de ascensión, aquí igual es el mismo lugar donde van a degollar la ofrenda de culpa. Y el Cohen verterá su sangre en la base del altar alrededor. Estamos hablando en el Mizbeach, en el altar que está afuera, ¿no? Ve'et kol chelbo yakriv mimenu, ofrecerá de ello todo su sebo, et ha'aliyah, sí, ve'et ha'chelev ha'mechaseh et ha'kerev, ve'et shtei ha'klayot, ve'et ha'chelev asher alehen, asher al-aksalim, ve'et ha'yoteret al ha'kaved, al ha'klayot yisirenu. Ofrecerá de ella todo su sebo, el rabo ceboso y el sebo que recubre las entrañas, los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma junto con el hígado y los riñones. V'hiktir otam hakohen hamizbecha ishe laHashem asham hu. Y el Cohen hará que ardan en humareda sobre el altar como ofrenda ígnea, es ofrenda de culpa. Entonces es muy parecido al Korban Olá, ¿no? Todos los detalles que nosotros vimos ya en casos anteriores. Kol zachar b'kohanim, ¿sí? Todos los hombres, los varones entre los Kohanim, dice Yochalenu b'makom kadosh yachal kodesh kadoshim hu, pueden comerlo, igual como mencionamos antes, es del nivel de sumamente sagrado y por lo tanto tiene estas mismas leyes de toda la carne o los restos de los korbanot, que es kodesh kadoshim, que es sumamente sagrado. Kachatat kasham, como la ofrenda de pecado es la ofrenda de culpa, Torah achat lahem. Tiene una misma ley, hakohen asher yichupar, bo lo yihye. Del Cohen que por medio de ella haga expiación, de él será. Ve'hakohen hamakriv et olat ish or ha'olah asher ikriv la Cohen lo yihye. Y el Cohen que ofrezca la ofrenda de ascensión de un individuo, la piel de la ofrenda de ascensión que haya ofrecido será de ese Cohen, de él será. Él puede quedarse con esa piel. Los Kohanim, no, como mencionamos, no podían trabajar porque estaban aquí en el templo continuamente. Entonces tenían ciertos beneficios. V'chol mincha asher te'afeh betanur, dice cualquier oblación que sea horneado en un horno, v'chol na'aseh bemarcheshet va'al machavat, la kohen hamakriv ota lo tihye. Cualquier oblación, el korban mincha de los granos de harina
que sea horneado en un horno, y todo lo que sea preparado en una olla o en un sartén para el Cohen que lo ofrezca será v'chol mincha b'dula v'shemen v'chariva l'chol bnei Aarón tiyeh ish ke'achiv. Y cualquier oblación que ya sea mezclada con aceite o seca, para todos los hijos de Aarón será a cada uno por igual. Entonces, básicamente hoy vimos un poquito de las leyes de cómo tenían que tratar cualquier otra cosa que llegó en contacto con estos korbanot. Son las leyes que son parecidas a las mismas leyes de Kashrut. Y vimos quién puede comer y dónde lo puede comer y quién se queda con ciertas partes del animal. Con esto terminamos el Chumash de hoy.